jltradio.com y Cecilia Taborelli presentan Citas Conscientes, un espacio para nutrir mente, cuerpo y alma, donde te invitamos no solo a decir presente, sino a estarlo, porque si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Citas Conscientes con Cecilia Taborelli, un espacio de reflexión y armonía. Hola, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva cita consciente, a un encuentro entre mentes, corazones y almas, donde siempre la invitada de lujo es la conciencia. Hoy los voy a invitar a que reflexionemos. Y pensaba acerca de la palabra reflexionar cuando uno hace una introspección y cuando piensa en profundidad. Pero en este caso, aparte de reflexionar, los voy a invitar a reflexionar. A flexionar algunas partes de nosotros que muchas veces ni nos animamos a ver. A flexionar, a ver, a masajear, a ejercitar. Esas partecitas que al solo pensarlas nos dan un poquitito de miedo. Sé que muchos empezarán a escuchar esta cita y decidirán no acompañarlos, que es muy respetuoso, y tantos otros se animarán al desafío. ¿Por qué digo desafío? Porque este es un tema que genera tanto dolor, y me refiero a la muerte, a la desaparición física de un hijo, que muchos que somos mamás y papás preferimos ponerlo en un cajón y ni siquiera tener que mirarlo ni pensarlo, porque pensamos que el solo pensarlo tal vez pueda traerlo a nuestra vida. Yo no funciono de esa manera. Mi vida siempre funcionó metiendo patas y manos en la experiencia, lo más cerquita que pueda, para seguir adentrándome en mi propia existencia. Pero entiendo que es un camino escabroso, a veces con poca claridad y que genera mucho dolor y mucha confusión. Para eso es que tengo conmigo hoy a nuestro guía. Como cuando uno va a un territorio nuevo y contrata una guía de turismo, hoy tenemos a un ser muy especial que no es un gurú espiritual, no tiene un renombre a nivel internacional, pero tiene una sensibilidad y una sabiduría ganada desde la experiencia misma, desde su propia vida. Y lo que más me gusta y me atrae de él es que está comprometido con poner su experiencia de vida al servicio de todos nosotros. Bienvenido, Manrique Suárez. Hola. Qué lindo estar con vos, con todos, con quienes nos escuchen, nos vean en su momento y en su espacio. Les abrazo con el corazón y bueno, sí, mi nombre es Manrique, vivo en Costa Rica, un lugar hermoso, maravilloso, agradecido de estar acá y agradecido de estar con vos en este instante. Por la invitación. Gracias, Manrique. La agradecida soy yo. Y como decía, sé que este es un tema un poquito intenso para muchos y podríamos haber convocado a una gran cantidad de profesionales y de gente que tenga mucho conocimiento académico del tema. Sin embargo, este encuentro con vos me parece mucho más nutritivo, sin desmerecer el lado profesional que uno pueda tener para lograr asistencia. Me gustaría, yo conozco un poquito tu historia, pero para los que no, muy brevemente, que nos cuentes qué pasó con tu hijo y cómo tu vida fue, diría, cambiada de forma radical a partir de ese evento. Mi hijo se llama igual que yo, Manrique. Manri y yo salíamos los sábados a andar en bicicleta, desde él estando muy jovencito, muy chiquito. Y nos habíamos decidido ir a una montaña a lo alto, que se veía a la distancia, y nos habíamos prometido que íbamos a llegar allá, ¿no? En bicicleta. Él ya había hecho ese camino caminando
y quería que llegáramos en bicicleta. Él, siendo chiquitillo, no tenía la fuerza. Bueno, cuando ya empezó a crecer, se empezó a hacer un hombrecito. Henry murió a sus 14 años. Ya estábamos empezando a enrumbar hacia allá. Y el día que íbamos a hacer como si fuéramos a una expedición, ¿verdad? Íbamos a subir hasta la mitad. Salimos en bicicleta muy de mañana, los dos, y muy cerca de casa, a 250 metros de casa, un vehículo pesado, cargado, creo que no podía ir más cargado, lo atropelló, y bueno, la vida de Henry en esta dimensión llegó hasta ahí. Y fue tan, bueno, fue muy doloroso, muy increíble, muy... Yo suelo decir que bueno, en aquel día si no se iba él, me iba yo. Porque en la imprudencia de quien manejaba el vehículo no había ningún espacio más que él o yo. Y bueno, la vida, Dios, el universo entero no me dejó hacer nada. Solo ver, ¿verdad? Un grito que di de advertencia ahogado, ¿no? Porque no había nada que hacer. Yo en eso entra uno porque, bueno, es un momento increíble, impredecible, impreparable. Acaté a despedirlo. Él estuvo instantes vivo después del accidente. Y yo le dije, bueno, tienes que ir, y a donde tengas que ir, hacelo bien, disfruta, sé feliz, y nosotros intentaremos serlo. Ese intentaremos serlo se convirtió en una promesa que la cumplo hasta hoy, ¿no? Porque cuando un hijo muere, o cuando alguien muy amado muere, la vida se rompe a pedazos, entramos en una crisis que todo lo toca, ¿verdad? No es un duelo común, ¿verdad? Es una crisis que todo lo toca, te cuestiona quién sos, qué estoy haciendo aquí, para qué estoy aquí, las decisiones que has tomado en el pasado, las decisiones que seguís tomando, hasta los recursos que tenés, el tiempo a lo que los has dedicado, y entonces es muy profundo, muy, muy profundo. Y la sociedad no está preparada para una persona como nosotros. Bueno, realmente no está preparada para quien sufre. Y para los que sufren más, menos, ¿verdad? Porque hemos aprendido a través del camino, socialmente nos han enseñado que hay que pasar la hoja, que hay que dejar las cosas, que hay que olvidarlas, y bueno, no es posible. Uno intenta volver a ser quien fue, pero la vida ya no lo permite. El que vive dentro de uno ya no lo permite, no puede seguir siendo uno el mismo. Y entonces hay que buscar en la esencia de quienes somos, en el silencio, ¿verdad? Buscar camino, encontrarse y forjar ese camino. Es muy difícil, ha sido muy difícil, y bueno, ya ahora no me cambio por nadie. Ya han pasado muchos años, ¿no? Han pasado años. Y me siento pleno. Yo soy una persona feliz. Y cuando digo eso, lo digo o sea, entiendo qué es ser una persona feliz, o por lo menos qué significa para mí, ¿verdad? O sea, cobro un significado diferente. Y no es que yo procure ser feliz, sino que yo en el camino que hago me encuentro, y de alguna manera se ha dado que tenga, o que yo sienta que tiene sentido mi existencia, mi pasado, mi futuro, y con él de alguna manera yo siento, percibo que el universo me sonríe, la vida, y yo sonrío con ella. Eso no significa que de cuando en cuando el cuerpo necesite
de oler, de escuchar, de tocar a mi hijo. Los cumpleaños, por ejemplo, las navidades son especialmente dolorosas. El día de su natalicio es fuerte, quizás el más fuerte de todos, ¿verdad? Porque es como la tilde de la esperanza, ¿no? O sea, ese momento en que él nació y etcétera. Pero bueno, y comprendido que si uno se deja llevar por el humano que somos, también sufrimos mucho. Y entonces hemos hecho proyectos que se los obsequiamos, se los damos como un regalo a él, que él no lo va a tener, ¿verdad? O sea, a otras personas. Y en esos lo generamos como un proyecto, es decir, 2 meses, 3 meses, inclusive más. Planeamos cosas y las llevamos a cabo. Y en ese caminar de estar enfocado en hacer, normalmente son colaboraciones. Últimamente hemos estado en las comunicaciones, por ejemplo, lo del podcast, que luego podemos conversar un poquito más. Han estado relacionadas con fechas que tienen que ver con su natalicio, con su fecha de partida. Y bueno, nos hemos encontrado miles de papás en este caso, en este camino, que bueno, sus hijos se han ido de la más diversa manera y bueno, quedan devastados igual que nosotros. Y hoy mi familia, mi señora, mi hija y yo, pues ayudamos a quien la vida nos acerca, generando algo de esperanza, ¿no? A través de un poco este testimonio, a través de decirle a quien sea, ¿no? O sea, que por peor que se vea la tormenta, va a haber una salida y va a ser para bien, si así lo queremos, si así lo abrazamos. Manrique, te quiero hacer una pregunta. Dime. En base a lo que me estás compartiendo, hubo algo que me hizo mucho ruido interior, y es estas creencias viejas que habitan en nosotros, lo que aprendimos. Parecería que el sufrimiento y la felicidad fueran opuestos, y uno no puede existir si el otro existe, no pueden coexistir. Y me parece tan hermoso escucharte contar la experiencia que te tocó transitar y hoy declararte una persona feliz. Entonces me gustaría que me compartas cómo cambió, cómo resignificaste el concepto, porque al fin y al cabo desde nuestra humanidad lo único que podemos expresar con palabras es el concepto de felicidad en tu vida, para hoy poder hacer coexistir semejante sufrimiento y poder clavar la bandera de la felicidad en tu existencia. Bueno, la palabra felicidad se usa para muchas cosas, ¿no? Creo que en muchas de ellas mal utilizadas se usa como sinónimo de alegría, ¿verdad? Inclusive de euforia. Y bueno, digamos que esos son niveles de felicidad, momentáneos, temporales, etc. Previo a la partida de Manri, yo nunca me pregunté esto, ¿verdad? La vida no me lo había preguntado. O sea, a pesar de que habían habido quebrantos por ahí, la vida no me había preguntado, bueno, ¿y qué pensás que es la felicidad? Y bueno, el libro de la vida de nosotros, que es una historia que se va creando, que se va grabando, inclusive hay quienes dicen que celularmente, ¿verdad? Nos va pidiendo, bueno, reescribamos esto porque ya no funciona lo que creías, porque a pesar de nunca haberlo pensado o nunca habérmelo preguntado, sí había una definición de felicidad que ya no calzaba con lo que yo percibía de la vida, porque eso es parte de lo que se rompe en la crisis, ¿verdad? Se rompe la forma en que ves la vida, ya no sostiene ese algo. Tiene que ver con el sentido, tiene que ver inclusive con lo que creemos, ¿verdad? Con lo que creemos de ser buenos, etcétera, etcétera.
Y bueno, poco a poco se va redactando un nuevo libro, porque nos percatamos que uno de los regalos que nos dejan esos seres amados es como una hoja en blanco. Ya no estamos amarrados, somos libres. Ya no necesitamos que alguien nos diga que es felicidad. No, el que vive dentro de uno, o al menos yo, necesitaba escribirla y describirla y comprender si o sea, es algo muy complejo. Y bueno, hablabas del sufrimiento. Sí, he comprendido que uno puede ser feliz sufriendo, doliéndole. Y creo que uno de los mejores ejemplos que hemos encontrado en el camino es cuando una mamá da a luz a un hijo. Y lo da con dolor y con muchísimo dolor. Pero cobra tal sentido aquel momento, aquel algo que se está viviendo, que el dolor y el sufrimiento no opaca la felicidad enorme de aquella vida y aquel momento y aquella alma que es como una réplica tuya. Bueno, pienso que la vida es parecida. Nosotros estamos criando en cada momento. Y a pesar de haber dolor, y a pesar de que lo manifestemos a través del sufrimiento, también puede ser parte de un camino que debo de recorrer. Porque hoy veo como que el sentido tiene que estar conectado con algo superior. Yo estoy haciendo algo aquí. Vos estás haciendo algo aquí, y quien nos está viendo también está haciendo algo. Quizá no lo tenga consciente. Yo podría decir que tengo algo más de conciencia. Parte de ello fue lo que les comentaba hace un momento, ¿verdad? Nos dedicamos a ayudar a papás, mamás y bueno, un poquito más lejos. Igual hacemos otras cosas por otras personas y también por nosotros mismos, porque hemos entendido que nosotros somos otro ser por amar. Hemos entendido que amarse a nosotros mismos es parte de la acción de amar. Y bueno, eso es un poco, ¿no? La felicidad es vivir en el amor. Y entonces se convierte en una pregunta más grande, ¿verdad? Que casi que no me atrevo a responder a qué es el amor. Porque es otra palabra que se juega con ella, ¿verdad? Y se dice, y desafortunadamente hemos usado, o se está usando, o se ha usado siempre, no lo sé, hacer el amor para el acto sexual, ¿no? Y hacer el amor podría ser dar unos buenos días. Hacer el amor podría ser cualquier acto bondadoso con conciencia, por la diferencia, las conciencias. Estamos haciendo es un acto de amor. Y aquí se está dando. Y se va a replicar en el tiempo y ahí va a ir. Y no sabemos, ni vos, ni yo, ni nadie, para dónde va a dar. Ojalá que nazca esperanza de tus palabras, de las mías, y de los pensamientos que se den en el momento que quien nos escuche se dé esperanza para un nuevo día, para un nuevo amanecer, para una nueva ilusión, a pesar de la oscuridad total. Porque hay días, y eso no es para quien haya perdido un hijo, hay días que son de oscuridad total, o hay meses, o hay épocas. Y bueno, la vida está llena de sorpresas, ¿no? Es una cosa interesantísima, con conciencia. Estás presentando muchas paradojas en tu mensaje, Manrique. Mi cerebro está tratando de correr a la velocidad de mi corazón y de mi conciencia en este momento, porque me pareció hermoso tu presentación de esta dualidad, felicidad, sufrimiento. Y después nombraste el tema del amor, que es un tema muy grande, pero te escuchaba y pienso, el humano lo primero que hace cuando está frente a un sufrimiento es resistirlo, ¿no? Y es esta pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y
siento que inmediatamente uno también podría dar vuelta a la situación y decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no a mí? Pero también siento que lo que realmente puede abrirnos una puerta hacia la libertad, si pudiera usar una palabra, sería no porque a mí o porque no a mí, sino para qué a mí. Si es a mí, ¿para qué? Y tú abriste la puerta del amor, pero también el amor el humano lo entiende desde amo si te puedo tocar, palpar, abrazar, besar, mirarte a los ojos. Y también entiendo que para gente que transitó el sufrimiento desde el lugar donde ustedes lo hicieron, el amor tiene otra connotación y se puede aprender a amar desde el desapego, desde la libertad, ¿cierto? Y eso es lo que con mi reducida experiencia en este tema estoy entendiendo, que todo lo que nos enseñaron tenemos que desaprenderlo. Es como borrar y volver a escribir, como tú decías. Pero, y lo conversamos un poquito cuando hablamos hace unos días, ¿qué pasa cuando a un ser humano común y corriente la vida no le da ese golpe, ese drama, esa situación traumática para parar, cuestionarse y realmente conectar con todas estas perspectivas diferentes? Es que el que no pasó por la oscuridad nunca va a poder alcanzar esta comprensión. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo pienso que la vida, que uno es como la vida te ha enseñado a ser. Es decir, el crecimiento de la magnitud que quieras hacerlo, no somos quienes para poderlo juzgar a una persona que parece no caer en conciencia de lo que es la vida. Lo voy a decir diferente. Solemos ver a las otras personas desde una perspectiva que por supuesto la nuestra, ¿no? No hay otra manera, pero el caso es de que solemos verlos desde una perspectiva de juzgarlos, ¿verdad? O sea, esa persona no debiera de hacer tal cosa porque su vida no sé qué y está perdiendo el tiempo, etc. Yo hoy, podría decir que he pasado por muchos momentos, ¿verdad? Que si me hubieras hablado hace, no sé, unos 4 años, esta conversación hubiera ido por otro lado. Pero en este momento lo que te puedo decir es que quizá yo no lo comprenda porque una persona esté conectada a un algo que yo diría, voy a poner esto entre comillas, banal. Pero para esa persona, eventualmente ese camino banal signifique en el futuro algo, ¿no? Y por eso, cuando te describí un poco el camino que hemos llevado, uno vuelve a ver el pasado y vuelve a ver ese camino banal que todos recorremos en algún momento, o que le ponemos un nombre banal, pero bueno, hay cosas que uno hace que las hace porque las hace. Seguro. Más, ¿verdad? Bueno, finalmente la conciencia, y otra vez esa palabra maravillosa que no logramos entender del todo, nos permite comprender por qué sucedió aquello. Entonces yo vuelvo a ver el pasado y agradezco a quien fui, y a pesar de no ser consciente, otra vez, entre comillas, sí lo era. O sea, yo era quien la vida me había enseñado. En ese momento. Claro, es un proceso, ¿no? Yo, y eso se oye entre los papás que van creciendo en su proceso, que van comprendiendo. Todos quisiéramos que cualquiera, o sea, que no deban de vivir un sufrimiento con una crisis existencial para cobrar conciencia. No sé cómo se hace. No sé cómo se hace, o sea, en el caso nuestro, la vida nos dijo, usted hace esto porque usted lo hace. Ajá. Por ahí hemos encontrado gente de una gran valía espiritual que quizá ve el mundo diferente, no ha tenido que sufrir tanto como nosotros, y bueno, tiene una visión de vida maravillosa, y esas personas nos han hecho bien.
y ha sido lindo encontrarlas en el camino, algunas aún están. No sé por qué la vida es así. Y bueno, cuando conversamos yo te decía, bueno, igual hay personas que duran 4, 5, 6 años muriendo. Y hay personas que 3 minutos, como mi hijo. Hay personas que cobran conciencia en 20, 30 y su momento cumbre será cuando se van, pienso yo. Y hay personas que se despiertan un día, comprenden algo, como una pieza en un gran rompecabezas, entra, se comprende aquel dibujo que es la vida, saben qué están haciendo aquí, lo hacen. Yo sí diría que comprender es un paso más allá de entender, ¿no? Y o sea, vivir una vida consciente. No me cambio por otra cosa que no sea esa, ¿verdad? Me ha costado muchísimo dolor. Y ojalá que quien esté en camino de eso no se deje llevar por el fanatismo, porque a uno le encanta sentirse más grande y ahora tengo la medallita de ser consciente y medito y floto, ¿verdad? Fluyo. Y bueno, es algo así, ¿verdad? Y por ahí uno se encuentra gente que está en ese estatus, también la comprende, porque nosotros también estuvimos ahí. Cuando agarramos algo y dijimos, este es el camino, nos hicimos fanáticos del camino, ¿no? O sea, este es el camino, no puede ser otro. Bueno, luego comprendimos que cada persona tenía su propia historia, su propio camino, su propia conciencia. Y me gusta pensar que todos lo que capturamos de conciencia en el camino, se lo damos a la vida. Así es. La vida se va haciendo más grande. Hay más para quienes vienen en el futuro, ¿no? Porque parece ser como una espiral que vamos subiendo la humanidad. Bueno, hay teorías que dicen, ¿verdad? El inconsciente colectivo, etcétera, que a mí me encanta leer todo aquello, como para darle palabras a algo que no puedo explicar. Pero sí me gusta pensar que lo que todos, quien sea, desde su posición, logran comprender, se lo dan a la vida. Y no, otra cosa, es que es muy importante. La vida es importante por sí sola, pero la comprensión es la razón de la vida. Porque podríamos compararnos, y hace unos días hablaba con una compañera argentina, ¿verdad?, que se sorprendía mucho, que por una casualidad de la vida visité a un árbol que se llama magón, que está en Guanacaste, que es una zona seca, que tiene, si lo han estimado bien, alrededor de 2.500 años. Una completa fantasía para quien sepa de la naturaleza en un trópico, ¿verdad? El caso es que ese árbol tiene 2.500 años de estar ahí, contemplando. Y ella me decía, uy, qué maravilla, yo quiero conocerlo y no sé qué. Yo le dije, bueno, a mí se me hace una vida aburrida. No sé si vos lo pensás así, pero yo digo, prefiero navegar. Así es. Prefiero zozobrar. Así es. Prefiero naufragar. Sí. Para eso he nacido. Para eso he nacido. Yo no pretendo ser un magón que esté ahí no sé cuánto, viendo, pasando. No, yo me quiero equivocar y quiero seguir y por eso decía, me gusta, quizá magón sea el albacea de aquella conciencia, quizá. Pero me gusta pensar que todo lo que hagamos con conciencia, y pongo otra palabra, por amor, se lo damos a la vida, la hacemos más bella, más grande. Qué hermoso, me conmueve mucho escucharte, Manrique, porque se me viene ahora a la mente recuerdos de mi niñez. Me permito compartirte esto que es bastante íntimo de mi vida personal, pero estoy segura que va a aportar lo que tú acabas de compartir. Y siempre jugaba con mi amiga de la infancia, María Eugenia, a lo que llamábamos el juego de la vida.
Y no era un juego de mesa con fichas, con tablero, era jugar a que éramos, jugar a que hacíamos. Entonces uno elegía si estaba casada o no, cómo se llamaba su esposo, si teníamos hijos, cuántos. Armábamos toda una escena de vida y la jugábamos, la habitábamos. Y me di cuenta que eso es algo que en el transcurso de mi vida seguí practicando. Y me di cuenta hoy que la vida es un juego y que no necesariamente tenemos que jugar solamente con eso que nuestros sentidos nos permiten palpar, sino que preguntarme, ¿quién sería Cecilia sin sus hijos? ¿Quién sería Cecilia si no hubiera ido a la facultad o a la universidad y se hubiera recibido de tal cosa? ¿Quién sería Cecilia sin su mamá en este plano, hoy, aquí y ahora? Porque es una invitación a mover fichas y a lograr habitar espacios, aunque más no sea como yo te contaba, de manera ilusoria, pero que nos permite flexionar esos músculos, desapegarnos de lo material, no esclavizarnos a la realidad como luce hoy, aquí y ahora, porque puede cambiar en 3 segundos. Entonces es un ejercicio, como dice mi amigo Claudio María Domínguez, juega el juego de la vida, pero que el juego no te juegue a ti. Porque si el juego te termina jugando a ti, perdiste la partida. Y eso me parece que es una convocatoria muy linda a la que tú estás invitando, que es, si la vida te pone, como ustedes, en un camino donde no tuvieron posibilidad de elegir, no hay mucho más que hablar. Pero para otros, que la vida no nos puso en ese cruce de caminos, me parece que es amorosa la invitación siempre a ir hacia adentro, como tú decías, animarse a naufragar, animarse a equivocarse, animarse a tocar ese sufrimiento. Si la vida te lo pone de frente, bueno, que así sea, pero si no, aunque más no sea desde esa autoexploración, abrirse y mirarse. Porque si no, estamos en desventaja, como te contaba cuando hablábamos. El que no padeció una situación tan crítica como en este caso la que estamos conversando, estamos en inferioridad de condiciones, por así decirlo, y hasta con un tono chistoso. Pero creo que siempre es desde donde uno mira la vida. Y si uno mira la vida como una posibilidad constante de seguir redescubriendo quién uno es verdaderamente, nunca puede perder el juego, ¿verdad? Sí, vieras que me recordaste a mi papá. Papi, estando yo muy jovencillo, 15, 16 años, él era una persona curiosa y se metía, ¿verdad? Se metía y se metía, bueno, quizás se metía demasiado, pero bueno, esa fue la vida de él. El caso es que siendo yo un jovencito me decía, hay que dudar de uno mismo. No decía eso. Hay que dudar de lo que uno sabe. Puede estar equivocado. Bueno, años después supe de dónde lo sacó, ¿verdad? Él estaba leyendo a alguien que yo después leí, ¿verdad? Pero esa línea fue una invitación para siempre intentar saber más, comprender más, entender más. No quedarme en una zona en la cual, como magón, ¿verdad? Solo mirar. Ajá. Bueno, me ha acompañado y bueno, es increíble, tengo que decir, cuando la vida se quiebra, todo, o sea, hay cosas que vienen y uno no sabe ni por qué parte fue esa. Era decir, ¿por qué estoy sintiendo todo esto? Bueno, eran muchas preguntas, ¿verdad? La vida te responde, te pasa respondiendo. Uno quiere otra respuesta, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero cuando encontrás momentos de silencio y de quietud, y cuando permitís que la vida te abrace, la vida te habla. Nunca será en otro momento que no sea de quietud. Quien no encuentra el silencio en su vida no podrá saber nada de él ni de la vida, a pesar de tener todos sus sentidos activos, ser sano, lo que sea. Es más, ser muy educado, muy profesional o muy especialista.
la vida nos habla, ¿no? Y bueno, yo sí creo en el destino. A la gente eso no le parece tan cómodo y somos completamente libres, es decir, podemos equivocarnos. Tan libres somos que podemos equivocarnos. Y si hago una analogía hoy, me parece que la vida venimos con un, bueno, le llamamos propósito, pero no sabemos bien qué es eso, ¿no? Es una orientación, con puntos en los cuales vas a estar. No sé, por supuesto vas a nacer. Y si naces en un lugar, serás de ese lugar. Uh-huh. Porque vos podrás estar en otra latitud, pero sos argentina. Uh-huh. Y ese sos es consciente, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es destino, a mí me parece, ¿no? Claro. Bueno, la compañerita con quien hablaste, pudiste no haber hablado con ella, Uh-huh. no haber jugado con ella. Exacto. Bueno, eso es otro punto. Y bueno, estar conectados con la vida, empezamos a ver los puntos que la vida nos propone. Yo puedo darle la espalda a eso, porque le puedo dar. Por ejemplo, hoy pude haber dicho que no. Claro. Soy libre, aquí estoy, abrí mi corazón, vean lo que quieran, tomen lo que quieran, pregunten lo que quieran. En el pasado no era así, no era consciente de eso. Y tiene que ver con las respuestas que he recibido. Otra vez digo, no fueron las que yo quería. Bueno, un día las abracé. Y un día las envolví de amor, que es el amor de mi hijo. Porque es inevitable, y voy a hacerlo en plural, de mis hijos y de la gente que amo, que ya ha partido. Y puedo citar varios, ¿no? O sea, porque hoy digo, Manri me obsequió tener una pequeña visión un poco más allá de la eternidad. Y eso me permite conectarme con gente sin importar a la distancia, o si están vivos, o si están muertos. Y bueno, eso lo agradezco con un agradecimiento que ni siquiera sé expresar. Y bueno, parte del agradecimiento es hacer por la vida, hacer por las personas, hacer por la gente que amo, hacer por mí, hacer por gente que no conozco. Y no es que soy santo, porque no lo soy otro más, nada más, eso es lo que soy, alguien más que bueno, la vida me puso en Costa Rica, aquí estoy, y mi destino partió de ahí. Estoy increíblemente agradecido. Hace unos días hablaba con mi mamá, y mami ha tenido una vida difícil en muchos aspectos, en otros no, pero en muchos sí. Y entonces, parte de ellos, yo le decía, mami ya es grande, y bueno, estadísticamente es más posible que ella se vaya más temprano que yo. Pero en esas conversaciones que tenemos, que ya no le tememos hablar de la muerte, yo le dije, mamá, si usted vuelve otra vez a la vida, no se va a dejar de nadie, ni de un marido, ni de un papá, ni de un hijo. Usted va a ser feliz plenamente. Y entonces me dice, ok, te lo prometo. Ay, qué linda. Pero ve inclusive hasta dónde llega lo que hemos hecho, ¿no? O sea, yo no le temo hablar de la muerte a mami. Sé si que ese día llega, si es hoy, o si es mañana, o si es dentro de un mes, voy a llorarla. Claro. Y la voy a llorar como se llora a un ser amado que ha partido, que no lo voy a ver más en vida, es decir, en cuerpo. Pero también mi corazón va a estar muy en paz porque hablé todo lo que quise con ella, nos peleamos, de todo hice con mi mamá. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, hay partes de eso. Bueno, yo pienso que eso también tiene que ver con la conciencia, ¿verdad? Porque cuando intentamos administrar la vida, bueno, no, si le hablamos de la muerte, entonces, no. La muerte va a tocar la puerta cuando tiene que tocar. Y yo pienso que la muerte la hemos dibujado muy fea, muy pelona, muy huesuda. Y pienso que detrás de la muerte hay un partero o una partera, como quien dice bienvenido,
has transitado tu vida y es hora de valorarla. Y no es que vas a tener a alguien que te juzgue, sino alguien que es uno mismo, que mira lo que ha hecho y lo valora, lo agradece. Y quizá dice, bueno, esta línea me gustaría volverla a escribir, porque por supuesto perfectos no somos. Y quiero decir algo más, quiero decir todo esto que me oyen decir hoy, está reflejado, más bien está contrapuesto a que un día casi me quito la vida después de la muerte de mi hijo, porque mi vida no tenía ningún sentido, porque yo no comprendía para qué estaba aquí, a pesar de tener otra hija, tener gente que me amaba, mi señora, mi mamá, mi papá, etc. Bueno, en aquel momento yo sentía que no era valioso o no era suficiente. Yo lo único que veía era la falta de mi muchacho, me sentía muy culpable. Y entonces me metí, bueno, ese soy yo. Soy ese que dije, ¿verdad? El que me voy a tirar a la tormenta y no me importa nada, voy a ir a la tormenta. Ese soy yo. La gente no tiene que ser eso. Bueno, también he encontrado gente que es como yo, ¿verdad? Los amigos que se tiran a la tormenta y hacen todo lo que tienen que hacer. Pero bueno, otra vez digo, es que la vida nos llama hacia ahí. Y es inevitable. Hay una sabiduría detrás de eso. Y hoy, en aquel momento difícil que yo estaba valorando si quitarme o no la vida, y no es no es una forma de decirlo, sí, estaba en el momento, tenéis solo que dar un paso. Fue el amor el que me hizo dar un paso hacia atrás, hacia mi hija, hacia algo que yo no le quería dar a mi hijo. Y quizá en ese momento yo no valoraba lo suficiente en mi vida, pero ahora sí. Y si me lo permiten decir, de alguna manera Dios, el universo y la vida querían que yo viera la vida desde ahí, desde la orilla, para quizá en algún momento, que ya lo han habido, decirle a una persona, ¡ay, camino de regreso! Bueno, no quería que se fueran con la idea de que yo he sido iluminado, porque no lo soy. Soy otro más. Otro más. Y eso es lo que toca tanto el corazón, Manrique, verte como otro más. Porque si fueras iluminado nos quedarías muy lejos a nosotros. Sin embargo, estás ahí. Y esto que decías, qué interesante, porque tendría tantas preguntas para hacerte, porque se me vienen tantas sensaciones y tantas emociones que realmente tendría que estar contigo 5 horas más. Pero si tuvieras que hoy, y es lo que haces todo el tiempo, pero la gente que nos sigue a nosotros no te conoce, y a todos esos papás y esas mamás que están transitando la pérdida de un hijo, en todo tu recorrido, con todo lo que has vivido, lo que has naufragado, lo que te has reencontrado, ¿cuál sería la palabra o las palabras que compartirías con ellos para mostrarles eso que acabas de decir? Se puede regresar de la orillita, hay un camino de regreso. ¿Cómo podrías acompañarlos a esos papás y a esas mamás? Bueno, me la pones complicada, ¿no? En una palabra está complejo. No, con unas palabras. Igual yo sé que desde el vocabulario a veces es muy difícil. ¿Puedo decir una frase? Que sí, no más de 10 palabras. No, mentira, puedes usar todas las que quieras. Yo sé que no es fácil. Yo pienso que hay que liberar la sabiduría que está dentro de cada uno de nosotros. Que no hay que pensar que la loca de la casa está muy loca. Sí. Y que entre más la amemos, menos tormentoso será el camino. Ahora, yo, sabiendo lo que sé, por haber vivido lo que he vivido y haber acompañado tanta gente, déjese guiar por el corazón. Y suena a cliché, pero es la forma más sencilla de decir, déjense llevar. Si significa llorar todo el día, lloren todo el día. Si significan
correr. A mí me gusta mucho la película de Forrest Gump, porque él en su ingenuidad sabia solo se deja llevar y entonces corre y corre y corre. Bueno, los papás y las mamás somos parecidos a Forrest Gump. No cogemos una carrera y recorremos todo un país, etcétera, pero de alguna manera sí lo hacemos. Lo que hay que hacer es no negarse a hacer eso que nos pide quien vive dentro de nosotros y priorizar el amor, que siempre gane el amor. Que si la vida es una balanza, sí, hay sufrimiento, hay dolor, hay pérdida, hay desapego, hay falta, hay todo eso, pero que pese más el amor. Y eso se puede traducir en agradecimiento. Pudiste no haber conocido a tu hijo o tu hija. Bueno, yo agradezco cada instante el que me dijera papá te amo y el que yo pudiera decírselo. Y no solamente eso, sino hacerlo, ¿no? Hacerlo en vida, cuidarlo, llevarlo, traerlo, el tiempo que le dediqué. Y yo hoy recuerdo, durante mucho tiempo dolió mucho esos recuerdos, pero yo recuerdo a mi muchacho y me da aire, ¿no? Me da aire. Y bueno, para quienes conocieron a mi muchacho, yo no puedo ser de otra manera. Era todo corazón. Era un maravilloso chico, igual que todos, digo yo, en el sentido de que era otro más. Pero para mí, y como yo se lo decía a él, sos mi hijo preferido. A mi hija le decía que ella era mi hija preferida. Aún se lo digo, sigue siendo la preferida. Claro. Pero en el momento que lo hacía por él, de veras que lo era. Y bueno, se convirtió en el maestro, y que eso es otra cosa que para quien esté sufriendo la partida de un hijo, una hija o varios, porque los hay, no permitan que nadie les diga cómo hacer este camino. El corazón es el que sabe. No permitan que alguien les diga no lo llores, ya es momento. No permitan eso. No hay que ser irrespetuoso porque uno se vuelve muy enojón. ¿Verdad? Mucha bronca y etcétera. Pero bueno, yo les decía a los papás, a las personas que se me acercaban y me querían decir algo, y yo les decía, por favor, no me digan, yo no quiero saber. Y si se acercaban más, se los repetía, y si se acercaban más, me iban. Claro. Bueno, esto para decirles que ustedes son libres. Todos somos libres, y quizá por ahí hay gente que ha perdido la vista, o por ahí hay gente que ha perdido el poder caminar, o le dio un derrame y quedó completamente expuesto. Bueno, un sentido hay detrás de todo esto. Lo que hay que querer es que recibir. Y ese sentido es un regalo. Es un regalo. Y a la par de ser regalos, encontrar la felicidad. No es que el regalo es la felicidad. No es que al recibir el sentido, exacto, se da la felicidad. Y hay que transitarlo. Requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere sacrificio, requiere cambiar, requiere desaprender, requiere aprender algunas cosas. Y quizá lo más importante es hacerse acompañar con gente que te ama y que sabe lo que estás viviendo. Porque un familiar puede amarte, pero no sabe lo que estás viviendo. Es acompañarse por gente que te puede dar un abrazo y decir, sí, hay un mañana y va a ser mejor. Sí, te comprendo, yo pasé por ahí. El peor de los consejos es el que dice que esto lo podemos llevar solos. Y eso estoy hablando de la vida, no estoy hablando de un papá y una mamá que ha perdido un hijo. No, todos, siempre se trata de nosotros. Claro, lo que tengamos que hacer nosotros, no hay nadie que lo pueda hacer por nosotros. Entonces, ocupé más palabras que una. Me encantó. Te agradezco profundamente porque hay mucha sabiduría en esas palabras. Como te digo, tengo tantas preguntas que estoy en este momento como un poco abrumada porque no sé para dónde ir y nos quedan 10 minutos. Entonces voy a elegir a conciencia
usar estos últimos 10 minutos que nos quedan para compartir, para que tú puedas contarnos un poquito del servicio que ustedes ofrecen a papás y a mamás que están transitando estos momentos tan duros. Lo acabas de anticipar, dijiste que no lo tenemos que hacer solos, y cuánto mejor hacerlo con alguien que no solo sepa. Y cuando tú dices comprender, yo no pienso en comprender desde la razón, sino entre comprender de asir, de agarrar, de abrazar lo que nos sucede, no empujarlo y rechazarlo y resistirlo, desde esa comprensión. Y desde ese lugar me gustaría que nos compartas justamente qué es lo que ustedes están haciendo, quién tiene acceso a lo que ustedes ofrecen y cuál es el beneficio de formar parte de esa iniciativa. Bueno, sí, nosotros somos parte de un montón de padres y madres que se dedican a ayudar a padres, madres, familias, que sus hijos, por la razón que sea, parten. Y sin importar la fecha, es decir, la edad, la forma, inclusive el tiempo que ha pasado, son bienvenidos. En los grupos que pueden recibir ayuda hay muchos, ¿no? En Latinoamérica hay uno que está muy generalizado, que se llama Renacer. Nosotros hemos estado muchos años en Grupo Renacer. En Estados Unidos, en el norte, hay uno que se llama Hermanos Compasivos. Uh-huh. Está la versión latina, entiendo, que se llaman Hermanos Compasivos, y también está la versión anglo, ¿no? O sea, hay gente en anglo que está ayudando. En Sudamérica hay varios, por ejemplo, en Colombia está Lazos, está Tanillay, que también está en Perú, en Chile está Renacer y también está Mariposas, y bueno, hay muchos otros grupos que se dedican a ayudar, Madres de Ángeles, etcétera, o sea, muchos grupos que son un poquito más, no sé, de bebés, etcétera, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. En todos esos grupos, o más bien, asistir y dejarse ayudar por esos grupos es lo mejor que uno puede hacer. Yo no podría imaginar mi vida hoy sin haberme dejado ayudar y además sin haber aprendido a dejarme ayudar, porque ese es un camino muy difícil de recorrer. Somos personas llenas de prejuicios y creemos saber cómo se sale de una crisis de la magnitud que sea. La mejor idea, o más bien el mejor de las actitudes, es dejarse ayudar, y eso significa aprender a dejarse ayudar. Y luego, en la medida de lo que el corazón nos va diciendo, es empezar a ayudar. Y ahí hay una magia que es como darle sentido a aquel huracán que estamos metidos. Y si seguimos con la analogía de esa de naufragar, es naufragar juntos y que nadie se quede atrás. Y no ser una víctima más de esperar que algo mágico suceda o que Dios baje el dedo y se nos quite nada. No va a bajar el dedo, y si lo baja nosotros vamos a seguir. Uh-huh. Tenemos que trabajar mucho de forma individual. A nivel de familia, esto es una explosión atómica increíble. El que las personas se queden juntas en familia es una especie de milagro después de la muerte de un hijo. Y bueno, los grupos Renacer y todos los que les dije, Tanillay, Lazos, etc., están para ayudar, para darles una mano y para respetarlos. Es decir, no les van a decir, usted tiene que hacer esto, y después el paso 1, y después el 2, y bueno, todos estos cuentos que nos echan los psicólogos con mucho cariño. El caso es de que hay ayuda, y hay mucha ayuda. Afortunadamente, la vida ha llamado a padres y madres que se han decidido quedarse ahí después de años de su proceso para decirnos, hay esperanza. Y además, bueno, les comentaba, entre parte de los que les decía, tenemos un podcast, que es la unión de todos estos padres y madres de diferentes grupos que hemos llamado Abrazos de Esperanzas. Y es con ese, ¿verdad? Abrazos de Esperanzas.
Y lo digo así porque mucha gente se queda sin las heces y no nos encuentra. En Facebook nos puede encontrar, hay muchísimo material, ya hay como 60 contenidos desarrollados de la más diversa índole, desde la cuna vacía, el perdón y el amor, qué sé yo, aceptar o resignarnos, por ejemplo, eso es una balanza peligrosa. Uh-huh. Y qué nos ha hecho bien en el camino, por ejemplo, eso es uno de los más escuchados, los mensajes que nos han dejado nuestros hijos a través de cosas que decían y hacían, que se vuelven como semillas de esperanza. Uh-huh. Los que se han encontrado en la fe también nos han compartido su camino, los que se han ido de la religión también nos han hablado por qué se fueron de ahí. Así es que hemos abierto una puerta para que quien ha comprendido y hoy está cabalgando su vida, tenga la oportunidad de decirlo. Es posible decirle sí a la vida. Y es posible no solamente decirle sí, sino de vivirla bien. Uh-huh. Vivirla plena, sentirla cómoda. Si la vida fuera un abrigo, sería el mejor de los abrigos. Es posible vivirlo bien. Y quizá lo más importante que yo he hecho en el camino es ayudar a otros. Y no es que me crea muy hábil para eso, pero el haber sufrido tanto me ha enseñado, no sé, a dejar decir las palabras correctas y cuando conversamos previo te decía, bueno, yo a veces me oigo decir cosas y digo, uy, ya dije tal cosa y ya se fue, ¿verdad? Pero mira, la verdad es que quisiera compartir muy brevemente que yo escuché algunos de los podcasts de ustedes, de Abrazos de Esperanzas, y tú sabes que me pareció tan amoroso y también pude percibir la variedad del aporte que ustedes ofrecen, porque hay tantas formas de sufrir y de duelar como seres humanos hay en el planeta. Y por ahí lo que una mamá decía, a mí no me resonaba, pero hablaba otra mamá u otro papá con otra forma, con otra experiencia, con otra textura, y me atravesaba el corazón, no porque me hiciera sufrir, sino porque me traía tanta esperanza justamente, tanto alivio de saber que hay gente ahí que está esperando con los brazos abiertos recibir a quienes se empiezan a encaminar en este camino, en este recorrido de regreso a uno. Y eso es muy hermoso, porque tu forma de sufrir tal vez no sea la mía. Y tu forma de duelar, yo facilité grupos de duelo durante mucho tiempo y pude como llevarme para mí esa experiencia de que desde qué autoridad yo puedo decirte a ti cómo sufrir, cuánto sufrir, bueno, ya es suficiente, ya deberías estar poniéndote mejor, o no, espera, todavía tienes 6 meses más para... ¿Desde dónde? Entonces, es ese entrelazamiento desde la conciencia y desde permitirnos guiar desde su propia experiencia y que lo reciba el que está alineado con esa textura, con ese matiz, con esa fragancia. Y eso siento es lo que ustedes aportan y te agradezco muchísimo porque se nota que es un trabajo muy honesto, muy genuino y muy desde el amor. Sí, me gusta esa última frase. Sí, lo que queremos es que sea el amor el que hable. Uh-huh. Pero el amor hay que ponerlo en palabras, hay que generar conceptos, hay que generar, inclusive formar, ¿no? Nuevos conceptos, nuevas formas de hablar. Y son propuestas. No son así de ser, sino son propuestas. Yo he encontrado este camino, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Así es que sí, yo me siento enormemente bendecido por ser parte de este proyecto que se llama Abrazos de Esperanza. Nació luego de un congreso en México del año pasado, en mayo, del 10º Congreso de Renacer en México. Habían 500 padres allá y bueno, aquella interacción lleno de amor y gente y cosas buenas y fue un festín de amor. También hubieron lágrimas. Claro. Pero de ahí fertilizó esto que llamamos Abrazos de Esperanzas. Yo me siento muy, muy bendecido por haber participado
desde el principio. Ahora estoy en una posición diferente en el sentido de que estoy estimulando a otros que hagan. Y nada, para dar visiones diferentes, que es un poco lo que vos dijiste, ¿no? Para dar formas de ver diferentes. Y yo estoy seguro que quien oiga cualquier podcast de abrazos y ha perdido un hijo, estará representado. Sin duda. Ninguno de los del contenido que hemos hecho hemos llevado a ningún especialista. No son especialistas de mi vida. Exacto. Claro, podrá ser especialista en otro campo, pero en mi vida no lo es. Y bueno, si algo se parece en las vidas de los papás que han perdido hijos y la mía, no es el dolor, es que seguimos amando. Eso es lo que nos une. Seguimos amando y hay que aprender a armar un ser que ya no tiene cuerpo. Y ese es el camino. Gracias, Manrique. Me quedaría tantas horas más escuchándote y abriendo un poquito esos espacios para seguir mirándonos, cada uno a nosotros mismos, pero se nos acabó el tiempo. Así que seguramente nos volveremos a cruzar. Mientras tanto, todo mi agradecimiento y todo mi amor hacia vos, a tu esposa y a toda la gente que está poniendo su propia experiencia al servicio de los demás. Muchas gracias por escucharnos, por el tiempo que nos han dedicado por hoy. Gracias Manrique. A ustedes los despido como siempre, con mucho amor, como recién conversábamos, si naufragamos, si nos lleva más tiempo estar a la deriva o si llegamos a la orilla, ¿qué más da? Lo importante es siempre hacernos cargo de nosotros mismos, pero no necesitamos hacerlo solos. Podemos estar en uso de soledades acompañadas. Y creo que desde ahí nos podemos fortalecer y recordar que siempre la guía, el faro al que tenemos que ir y desde el que venimos es el amor. Gracias, los honro, los quiero, los veo el próximo jueves. Hasta aquí compartimos Citas Conscientes con Cecilia Taborelli. Citas Conscientes, el espacio para nutrir mente, cuerpo y alma.